Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a analizar a fondo el mundo de las fracciones. Tenemos como guía unos materiales visuales, la verdad, muy claros. El archivo nocionesdefracciones.pdf. La idea es sacar lo esencial, ¿no? O sea, ¿qué son las fracciones comunes, los números mixtos? ¿Cómo entenderlos, representarlos? Y algo que a veces cuesta. ¿Cómo saber cuál es mayor o menor? Vamos a ver las definiciones, claro, pero sobre todo a entender el porqué con ejemplos y ejercicios prácticos. Precisamente. Y es que, fíjate, entender las fracciones va más allá de la clase de mate. Las usamos todo el tiempo, a veces ni cuenta nos damos, ¿eh? Para hablar de partes de un todo. Estos materiales que mencionas nos llevan bien de la mano. Desde lo más básico, como qué significa el número de arriba y el de abajo, hasta cositas como la equivalencia, que puede sonar muy técnico, pero es súper útil. Es un recorrido visual y conceptual. Creo que vale la pena desmenuzarlo. Perfecto, pues arranquemos por el principio, ¿no? Como debe ser. El material define una fracción común. A ver, básicamente como una forma de escribir cuántas partes iguales de algo tenemos. Menciona dos términos clave. El denominador, que es el número de abajo, y nos dice en cuántos pedazos iguales cortaste el pastel. Ajá. Y el numerador, el de arriba, que dice y cuántos de esos pedazos te estás comiendo o tomando. El primer ejemplo gráfico es súper claro. Un círculo partido en tres, con un pedacito coloreado. Eso es un tercio. Un tercio. Y esa palabra que dijiste, iguales, es que es fundamental. El material la recalca mucho, y con toda razón. Si divides, no sé, una pizza en rebanadas de tamaños todos disparejos, pues ya no puedes decir tan fácil, me comí un octavo. Porque ¿cuál octavo? No serían iguales, no. La precisión matemática aquí necesita esa igualdad. Claro. Los ejemplos visuales que vienen después, de la A hasta la K, con los círculos, las florecitas, las estrellas, todos van a reforzar esa idea. Mira la figura F, el trébol de 3 hojas. Si pintas una hoja, es 13. ¿Por qué? Porque asumimos que las 3 hojas son idénticas en tamaño, son partes iguales del todo. Si no fueran iguales, pues la fracción un tercio no representaría bien esa porción. Es para evitar ambigüedades más que nada. Entendido, sí. Sí, el punto de iguales es clave. Ahora, el material complica un poquito las cosas, pero de forma lógica, al distinguir dos tipos principales de fracciones. Primero habla de las fracciones propias. A ver si entendí. Son aquellas donde el número de arriba, el numerador, es más chico que el de abajo, el denominador. Ajá. Como 13, 2 quintos, 3 cuartos. La idea es que siempre representan menos la unidad completa, ¿cierto? Como un pedacito de algo, pero no la cosa entera. Exactamente. Propia casi te sugiere que propiamente es una parte, que no alcanza para completar el todo. Y luego, claro, vienen las fracciones impropias. Aquí es al revés. El numerador es igual o incluso más grande que el denominador. Ponen ejemplos como 3/3, 5 cuartos, 7 medios. Aquí la cosa cambia bastante, ¿no? Sí. Ya no hablamos solo de un pedazo. 3/3 pues es la unidad completa, ¿verdad? Y 5 cuartos o 7 medios ya es más que una unidad. Tienes un entero y un poquito más. Claro. Como tener 5 cuartos de pizza. Eso es una pizza entera y un cuarto más. Me queda claro. De hecho, los ejercicios C, D y E de la segunda imagen del material van justo de eso. Piden identificar cuáles son menores que la unidad, o sea, las propias, cuáles son exactamente la unidad, como 8,8 o 12,12, que el numerador y denominador son iguales, y cuáles son mayores que la unidad, las impropias que se pasan del entero, como 5 cuartos o 4/3 que mencionan ahí. Y esta distinción, fíjate, no es solo para ponerles nombre. Tiene una consecuencia práctica importante. Nos dice si estamos tratando con una porción o si ya completamos una o más unidades enteras. Las fracciones impropias, como representan más de un entero, pues tienen otra forma de escribirse que a menudo es más intuitiva. Pensemos en el ejercicio G, que pide escribir ejemplos de fracciones impropias. Podrías poner 5 cuartos, 8 ochos, 11 sextos. Todas esas son iguales o mayores que 1, y eso nos lleva derechito al siguiente concepto. Que son los números mixtos, ¿cierto? El material los define como esta combinación, ¿no? De un número entero y una fracción propia juntos. Me parece que esto conecta perfecto con lo que decías de las fracciones impropias. Dan el ejemplo de 17 cuartos.
Para convertirlo a número mixto, explican que hay que dividir 17 entre 4. Ajá. La división da 4 como cociente y sobra 1, el residuo. Entonces, el 4 es el número entero, el residuo 1 es el nuevo numerador y el denominador 4 se queda igual. Así que 17 cuartos es lo mismo que escribir 4 un cuarto, 4 enteros y un cuarto. Pero, ¿por qué necesitamos esta otra forma de escribirlo? ¿Cuál es la ventaja? Es una excelente pregunta. La utilidad del número mixto, como ese 4 un cuarto, está mucho en la intuición. Es muy fácil visualizar 4 pasteles enteros y un cuarto de otro. Te da una idea inmediata de la magnitud total, ¿sabes? Sí, claro. La fracción impropia, 17 cuartos, representa exactamente lo mismo, pero de entrada puede ser un poco menos visual imaginar 17 rebanadas tamaño un cuarto. Sin embargo, y esto es súper importante, las fracciones impropias suelen ser mucho más cómodas para hacer operaciones matemáticas. Sumar, restar, multiplicar, dividir. Al trabajar solo con numerador y denominador, los procedimientos, los algoritmos, son más directos. Es como tener dos idiomas para la misma cantidad. Uno más visual, que es el mixto, y otro más para operar, que es el impropio. Entiendo, o sea, cada uno tiene su chiste, su momento. Y el material también explica cómo ir al revés, de número mixto a fracción impropia. Ponen el ejemplo de 2 un tercio, 2 enteros y un tercio. El procedimiento es multiplicar el entero, 2, por el denominador, 3, que da 6. Luego, a ese resultado le sumas el numerador original, 1, y da 7. Y ese 7 lo pones sobre el denominador original, que era 3. Así que 2 un tercio se convierte en 7 tercios. 7 tercios. Exacto. Hay que tener cuidado de hacer bien la multiplicación y luego la suma. Las imágenes 3 y 4 del material están llenas de ejercicios para practicar justo estas conversiones, en los dos sentidos. Parece que sí es fundamental dominarlas. Así es, y dominar ambas conversiones refuerza mucho la comprensión de que son simplemente dos maneras de nombrar la misma cantidad. Es como poder decir 5 o 5 si hablas dos idiomas, el concepto de fondo es el mismo. Esta flexibilidad para cambiar entre representaciones es una herramienta bien poderosa en matemáticas. De acuerdo. Dejando un poco las conversiones, el material propone otra forma de visualizar las fracciones que me parece muy útil, la recta numérica. Sugiere que podemos ubicar las fracciones en esa línea donde ya ponemos los enteros. A ver, ¿cómo funciona exactamente? Explica que hay que tomar el segmento que representa la unidad, digamos del 0 al 1. Y dividirlo en tantas partes iguales como diga el denominador. Luego, contar desde el 0 tantas partes como indique el numerador. Y ahí marcas la fracción. Exacto. El ejemplo resuelto con 35 lo ilustra muy bien. Dividen el cachito entre 0 y 1 en 5 segmentos iguales y marcan el punto al final del tercer segmento, contando desde 0. Y la potencia de la recta numérica es que va más allá de un dibujito estático. Integra las fracciones en el sistema numérico que ya conocemos. Demuestra visualmente que las fracciones son números reales con una posición y una magnitud específica. Ah, ok. Te permite ver claramente que 2 está entre 0 y 1 o que 5 cuartos está después del 1. También muestran cómo ubicar 11 sextos. A ver, sabemos que 6 sextos es 1. Así que 11 sextos tiene que ser más grande. ¿Qué haces? Pues divides cada tramo de unidad 0,1, 1,2 en 6 partecitas iguales y cuentas 11 desde el origen. Queda casi llegando al 2. Esto es genial para comparar visualmente. Si conectamos esto con la imagen más amplia, entonces las fracciones no son como bichos raros, sino que llenan los huecos entre los números enteros en esta línea continua. Precisamente. Son parte integral del continuo numérico. Son tan números como el 2 o el -3. La recta numérica lo hace súper evidente. Muy bien. Ahora, el material introduce otro concepto que a veces causa confusión. Las fracciones equivalentes. Las define como fracciones que se escriben diferente, pero valen lo mismo. El ejemplo visual de los círculos es buenísimo. Muestran un medio, la mitad coloreada, luego 2 cuartos, 2 de 4 partes coloreadas, y 4 octavos, 4 de 8 partes coloreadas. Y se ve clarísimo que en los tres casos es la misma cantidad, la mitad del círculo. Pero, ¿cómo funciona esto matemáticamente?
O sea, ¿cómo es que un medio es igual a 4 octavos? Ah, mira, la explicación matemática es bastante elegante, de hecho. Para obtener una fracción equivalente, simplemente multiplicas, o también puedes dividir, el numerador y el denominador por el mismo número. Eso sí, que no sea cero. Ok, En el ejemplo, para pasar de 12 a 48, lo que hicieron fue multiplicar arriba y abajo por 4. Hicieron 1 por 4, 2 por 4, y eso te da 4 octavos. ¿Por qué no cambia el valor? Porque multiplicar por 4 cuartos es como multiplicar por 1, y multiplicar por 1 no cambia la cantidad. Ah, claro. Es multiplicar por 1 disfrazado. Tiene toda la lógica. Exacto. Simplemente le estás cambiando la ropa a la fracción. La expresas con números más grandes, pero la proporción, el valor, sigue siendo el mismo, la mitad. ¿Y mencionaste la división? Eso me lleva directo a la simplificación de fracciones. El material dice que es encontrar la fracción equivalente más simple, con los números más pequeños que se pueda. Explican que se logra dividiendo numerador y denominador entre sus divisores comunes hasta que ya no se pueda más, ¿no? El ejemplo es 1236. Sí, ahí muestran cómo divides 12 y 36 entre 2 y te da 6,18. Luego otra vez entre 2 y te da 3,9. Y finalmente entre 3 y llegas a 13. Ya 1 y 3 no tienen más divisores comunes aparte del 1, así que 13 es la forma irreducible o simplificada de 12,36. Ya, la más limpia. Exacto. ¿Y por qué hacer esto? Simplificar una fracción es como, pues sí, como limpiarla, quitarle lo redundante. La fracción 13 es mucho más fácil de entender y de usar en cálculos después que 12,36, aunque representen exactamente la misma cantidad. Es buscar la expresión más esencial del valor. Entendido. Simplificar es como poner la fracción en orden. Ahora, esto me hace pensar. ¿Qué pasa si tenemos fracciones que no son equivalentes y además tienen denominadores distintos? Por ejemplo, el material plantea el caso de 5 octavos y 3 cuartos. Si quisiéramos compararlas para saber cuál es mayor, o si más adelante quisiéramos sumarlas, ¿cómo le hacemos si los tamaños de las rebanadas, o sea, los denominadores, son diferentes? El material habla de reducirlas a un común denominador. ¿Por qué es este el paso clave? ¿Por qué no podemos comparar directo? Es la clave porque, como bien dices, estás comparando rebanadas de distinto tamaño. Octavos contra cuartos. Es difícil decir de entrada si 5 rebanadas de tamaño octavo es más o menos que 3 rebanadas de tamaño cuarto. Necesitas como un tamaño de rebanada común para poder comparar bien. Una base común. Justo. Reducir a común denominador es precisamente eso, reescribir las dos fracciones como fracciones equivalentes que sí tengan el mismo denominador. El método que explica el material es encontrar un múltiplo que sea común a los dos denominadores originales, en este caso 8 y 4. Un múltiplo común obvio pues es 8, ¿no? Porque 8 es múltiplo de 8 y también es múltiplo de 4. Ok, entonces usamos 8 como denominador común. La primera fracción, 5 octavos, pues ya lo tiene, se queda igualita. Para la segunda, 3 cuartos, tenemos que convertirla a una fracción equivalente que tenga denominador 8. El material explica, ¿por cuánto multiplico el 4 para que me dé 8? Pues por 2. Ajá. Entonces multiplico también el numerador, el 3, por ese mismo 2. Eso da 3 por 2, 4 por 2, igual a 6 octavos. Listo. Ahora sí tenemos 5 octavos y 6 octavos, mismo denominador. Ahora sí parece fácil compararlas. Exactamente. Ahora estás comparando 5 rebanadas de tamaño octavo contra 6 rebanadas del mismo tamaño octavo. Es evidente que 6 es más que 5. Por lo tanto, 6,8, que venía de 3 cuartos, es mayor que 5 octavos. Encontrar ese denominador común es el puente que nos permite comparar o, como decías, eventualmente operar con fracciones que originalmente tenían denominadores distintos, las heterogéneas. Es como estandarizar la unidad de medida. Aunque el material no entra a fondo, a menudo se busca el mínimo común múltiplo, el MCM, como denominador común, porque así trabajas con números más pequeños y es más fácil. Pero cualquier múltiplo común sirve para comparar.
Perfecto, tiene todo el sentido del mundo. Y esto nos lleva, pues, de forma natural, al último bloque del material, la comparación de fracciones ya en sí. Con las herramientas que ya vimos, establecen unas reglas. La primera parece la más obvia. 1. Si dos fracciones tienen el mismo denominador, la que tenga el numerador más grande es la mayor, como acabamos de ver con 5 octavos y 6 octavos. O como dice el ejemplo del material, 5 séptimos es mayor que 4 séptimos. Lógico, ¿no? Si los pedazos son del mismo tamaño, mismo denominador, pues quien tenga más pedazos, mayor numerador, tiene más cantidad total. Ahí no hay pierde. Luego viene la segunda regla, que esta sí me parece que puede confundir al principio. 2. Si dos fracciones tienen el mismo numerador pero distinto denominador, dice que la fracción con el denominador más grande es, de hecho, la menor. Ponen el ejemplo de comparar 5 tercios y 5 cuartos. El numerador 5 es el mismo. El denominador más grande es 4. Según la regla, 5 cuartos tendría que ser menor que 5 tercios. ¿Puedes clarificar esto un poquito más? Me suena como al revés. Ah, mira, es buena pregunta y es clave, porque sí, a menudo sorprende. Usemos la analogía de la pizza otra vez, que es muy gráfica. Imagina que tienes 5 pizzas, ¿ok? El numerador es 5 en ambos casos. Si las repartes entre 3 personas, denominador 3, fracción 5 tercios, le toca más pizza a cada persona que si repartes esas mismas 5 pizzas entre 4 personas, denominador 4, fracción 5 cuartos. Le toca más si son menos personas. Si son 3, Exacto. A cada persona le toca una porción más grande cuando se reparte entre menos gente, o sea, entre 3. Un denominador más grande, 4 contra 3, significa que el todo, cada pizza o las 5 juntas, se dividió en más pedazos. Por lo tanto, cada pedazo individual es más pequeño. Así que si tienes el mismo número de pedazos, numerador igual, pero esos pedazos son más chiquitos, porque el denominador es mayor, la cantidad total es menor. Por eso, 5 cuartos es menor que 5 tercios. Mayor denominador, menor valor, si el numerador es igual. ¡Wow! Excelente explicación con la pizza. Ahora sí queda mucho más claro. Ya no suena al revés. Y finalmente, la tercera regla es como el caso general, ¿no? 3. Si las fracciones tienen distinto numerador y distinto denominador, aquí es donde aplicamos justo lo que vimos en el bloque anterior. Primero, se convierten ambas fracciones a un común denominador, usando las fracciones equivalentes, y una vez que tienen el mismo denominador, simplemente se aplica la regla 1. Comparar los nuevos numeradores. Los ejercicios 6 y 7 del material piden practicar esto, ya sea encerrando la fracción mayor de un par o poniendo en orden un grupo de fracciones. Correcto. El método del común denominador es la herramienta universal. Es el comodín que siempre funciona, no importa cómo sean las fracciones originales. Aunque las otras dos reglas son atajos útiles para casos específicos, esta tercera, reducir a común denominador y comparar numeradores, es la estrategia general y más robusta para comparar cualquier par de fracciones. La que te saca de cualquier apuro. Entonces, haciendo un recuento rápido de nuestro análisis de este material, hemos desglosado qué es una fracción común, la diferencia importante entre propias e impropias y cómo se conectan con los números mixtos. Vimos cómo visualizarlas con dibujitos y, de forma más potente, creo yo, en la recta numérica. Entendimos el concepto de fracciones equivalentes que nos permite tanto simplificar para que sea más claro, como encontrar denominadores comunes para poder comparar. Y finalmente, las reglas para determinar ya sin dudas cuándo una fracción es mayor que otra. Parece un sistema bastante completo y lógico para manejar estas partes de un todo. Absolutamente. Estos materiales, nociones de fracciones.pdf, la verdad es que nos han proporcionado una base muy sólida. Las definiciones son claras, los ejemplos visuales ayudan un montón y los procedimientos para convertir, simplificar y comparar están bien explicados. Se construye una comprensión paso a paso de las propiedades fundamentales de las fracciones comunes. Quien trabaje estos materiales a conciencia, de verdad tendrá una buena plataforma. Y ahora que tenemos esta base sólida, como dices, ¿qué puerta abre esto?
O sea, ¿hacia dónde podríamos dirigir la curiosidad ahora? ¿Qué sigue? Pues mira, una dirección súper natural para seguir explorando, que el material no cubre pero que es fundamental, es la conexión entre estas fracciones comunes, las de la forma AB, y las fracciones decimales, o sea, los números con punto decimal, como 0.5 o 0.75. Son dos sistemas para representar partes de un todo. ¿Cómo se relacionan? ¿Cuándo es mejor usar una u otra? Entender esa conexión es importantísimo. Cierto, decimales. Y otra vía, quizá más inmediata, es aplicar todo esto, especialmente la idea del común denominador, a las operaciones básicas, como sumamos o restamos fracciones, sobre todo si tienen distinto denominador. Ahí es donde realmente se pone a prueba y se ve la utilidad práctica de dominar estos conceptos de equivalencia y denominadores comunes que acabamos de analizar. Ese podría ser un tema fascinante para otra ocasión. La aritmética de las fracciones. Da para mucho. Aprender.